En plena montaña oriental leonesa nos encontramos con una villa cuyo símbolo principal son los restos de un olmo centenario del siglo XVI. El Negrillón es uno de los protagonistas en el lugar en el que hoy nos encontramos. El agua a una temperatura de casi 20 grados y la importancia también con su pasado desde época romana, su utilización con fines terapéuticos, también es otro de los elementos llamativos de Boñar. En la montaña de este municipio se produce la famosa piedra, por ejemplo, con la que se construyó la Catedral de León. Hay mucho que contar de historia y también elementos de futuro. Hoy les proponemos un paseo por Boñar. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Muy buenos días. Estamos con el alcalde de Boñar, que además nos ha recibido ya en una mañana casi de anticipo de lo que es el invierno, que, bueno, históricamente siempre los inviernos han sido contundentes, ¿eh? Aquí en Boñar vemos los restos de la nieve, estamos ahí entre los 0 grados, 1 grado, pero bueno, es algo característico de Boñar, ¿no? El frío también. Es algo característico y no deja de ser riqueza por la cercanía que tenemos de la estación de San Isidro. Entonces esta nieve es muy bien recibida y es algo que nos alimenta económicamente. Para nuestros activos es muy importante esta nieve. La temporada de San Isidro también os beneficia, ¿no? Bueno, a todo el entorno, pero también a Boñar, ¿no? Claro, estamos muy cerquita, todo el tránsito, todos los esquiadores que puedan venir de la zona de León, Valladolid o incluso parte de Portugal, pues también tienen la entrada, tienen que pasar su pase por Boñar, y la verdad que hay bastantes paradas. Sobre todo es bastante frecuente que paren a desayunar, y lo que te estaba diciendo es muy importante para los boñarenses, para el sector terciario, la estación de San Isidro que esté abierta. Bueno, y disfrutar del propio camino, porque dentro de ese recorrido también se pasa por el pantano del Porma, y también supongo que enlazando un poco con el atractivo turístico de Boñar, siempre se habla del turismo también como una de las fuentes de riqueza, y también hablando un poco de futuro, eso también os beneficia, ¿no? En Boñar hay muchas cosas que ver y de las que disfrutar, tanto en invierno como en verano, ¿no? Pues sí, una de las cuestiones más importantes que tiene Boñar en cuanto al turismo se fortalece o es frecuentado por los turistas en temporada de primavera-verano, como es el Soto de Boñar. Ahora mismo, para este año 2020, tenemos una inversión prevista de 80.000 euros en la zona del Soto, para aumentar su zona verde, aumentar las actividades para los más pequeños y hacer un entorno pues familiar, que de verdad no es porque estemos en nuestro municipio, pero el Soto es un lugar envidiable por cualquier municipio. Además de ello, también tenemos el Pinar de Adrados, también, que en este 2020 va a entrar una inversión con un parque multiaventura que tiene la previsión ya hecha para esta primavera, y el pantano y toda su zona montañosa pues es muy importante. El municipio de Boñar es el municipio que más rutas de senderismo tiene homologadas. Por lo tanto, estamos hablando de que lo más importante que ahora mismo tenemos en nuestro municipio pues es el turismo, y vamos a seguir fortaleciendo, invirtiendo y apostando por ese camino. Hablabas de proyectos. Evidentemente, cuando uno afronta la gestión y el proyecto de estar al frente de tu propio municipio, ¿no? Del que has vivido desde niño, supongo que es ilusionante. ¿Y qué ideas tenéis un poco en la cabeza también de cara al futuro? Mira, lo más bonito que puede ser para un político, aunque no me quiero considerar así, ya que no es mi profesión, es que ya no hay unos enfrentamientos políticos por ideologías aquí en este municipio, y que tenemos visiones similares de todos los partidos. Pues eso día a día te ilusiona, que puedas trabajar con comodidad y que todos tengamos un poco la misma línea. Por la mayor frustración que puedes tener es que todas las reuniones que puedes tener con los grandes inversores, pues parece ser que no les es atractivo invertir en la montaña de León, que bueno, cierta cuestión pues igual es entendible, ¿no? En cuanto a tema industriales. Por eso te decía que el mayor enfoque tiene que ser el turismo, que ahí sí que tenemos una riqueza pues para valorar.
Sí, porque evidentemente la vida económica de Boñar a lo largo de las décadas ha ido cambiando, ya ese sector terciario a lo mejor ya, ese sector primario, perdón, ha dado paso Sí, pues claro. a una situación en la que, como ocurre en muchos puntos de la provincia, los jóvenes tienen que irse a lo mejor a otros puntos, ¿no? A buscarse ese futuro, ¿no? Paliar la despoblación, yo creo que Esa España de la que tanto se ha hablado ahora, ¿no? De esa España vaciada, pero afortunadamente Boñar se ha estabilizado en cuanto a población, aunque es verdad que la juventud a lo mejor pues ahora mismo también tiene que buscar salidas, ¿no? No es que se haya estabilizado, lo que pasa es que tenemos una población pues de una franja de edad muy alta y eso y es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque están muriendo muchas más personas que las que están naciendo. Por lo tanto, eso, el declive de la población que está llevando es bastante a valorar y a ver cómo se puede paliar. Sería muy bonito decir, bueno, pues vamos a ofertar empleo, pero desde una administración es bastante complicado, y lo que te estaba diciendo, si los grandes empresarios o las grandes fortunas no ven interés económico en invertir en la montaña de León, pues lo tenemos complicado, por lo tanto tenemos que ir a otras fuentes de financiación. Y aquí no hay disculpa del tema de las comunicaciones, porque por ejemplo venir desde León hay diferentes opciones, pero el recorrido es muy cómodo para venir a Boñar. Sí, estamos a 30 minutos, como habéis podido comprobar, y bueno, la red de carreteras es verdad que tenemos 3 alternativas y cualquiera de las 3 pues, es bastante positivo, ¿no? A lo largo del año, para las personas que no conozcan Boñar, hay una serie de ferias, de momentos importantes. ¿Qué destacarías? Por supuesto invierno, ya hemos dicho que es un momento fundamental para disfrutar de la montaña leonesa. En otros momentos del año, ¿qué destacarías de la actividad de ferias, de lo que es la vida de cara al visitante? Bueno, pues tenemos en cuestión, vamos a introducirnos en las ferias, la feria de Saborea Boñar, como bien dice el nombre, es para saborear. Yo siempre digo, Boñar, siempre comentamos que Boñar es para disfrutarlo, pues gastronómicamente también tenemos un gran nivel. La feria de Saborea Boñar, está no sé si en su 4ª edición para este mes de mayo, es la que arranca un poco en ese periodo primavera-verano en el que hacemos y en el que concluimos con la Feria del Pilar del 12 de octubre. Entre esas 2 ferias pues tenemos desde el 29 de junio, que aquí celebramos la festividad de San Pedro, hasta esa del Pilar. Todos los fines de semana están llenos de contenido en el que podemos tener actividades, alguna tan interesante como puede ser el Festilania en el verano, que ya reúne a más de 5.000 visitantes en el Soto de Boñar. Y lo más importante de todo, lo que cabe destacar es eso, es que todo lo que el enfoque que le queremos dar, todas las actividades que planificamos es de índole para el público familiar, no lo centramos ni en jóvenes, ni en mayores, ni en niños, sino en que cada una de ellas tiene su espacio para todas las franjas de edades. Para que todos puedan disfrutar. Y hablabas tú, por ejemplo, del ocio y también el deporte, lo hemos visto recientemente, aparte de un deporte tan leonés como la lucha y ese corro que recientemente enfrentaba a la montaña y a la ribera. Es curioso que en Boñar se puede ver a los más fuertes de España, ¿no? Hace poco veíamos ese campeonato de fuerza en diferentes modalidades y es algo curioso, ¿no? Es decir, aquí en Boñar ha estado el hombre más fuerte de España, ¿no? Sí, sí, además a mí este año por primera vez pues tener el orgullo, el placer, ¿no? De poder decir, joder, el alcalde del municipio de Boñar es el que le concede ese cinturón de oro que le hace el hombre más fuerte de España. Pues la verdad es que ya llevamos 5 años haciéndolo y estamos muy orgullosos y vamos a seguir siendo la final de las finales para decidir el hombre más fuerte de España. Podemos ser optimistas de cara al futuro. Tenemos muy cerquita la estación, como apuntábamos al principio, también el Museo de la Naturaleza de Valdehuesa, ese río Porma también, ¿no? que es cita casi obligada, ¿no? para muchos pescadores. Ese turismo del que hablábamos al principio es el gran reclamo de cara al futuro. Cuando veíamos, por ejemplo, en España hace algunas temporadas que se ponía muy de moda el tema del turismo rural, también ahí en la hostelería también hay un importante lugar en el que poder explotar. Sí, yo creo que sí. Ahora lo que igual se estaba buscando al final, creemos que el proyecto,
también más interesante, porque nos caracterizamos ante los demás municipios de la provincia de León, es el Boñar donde más corre el agua, ¿no? Después veremos en otras entrevistas a gente más cualificada para que nos va a hablar de la historia de Boñar relacionada con el agua. Y lo que estabas hablando, y que no quiero olvidar, otro punto muy importante para nosotros es el Museo de la Fauna Salvaje. Recibimos muchos miles de visitantes de toda España, porque estamos hablando de que tenemos el mejor museo a nivel nacional, incluso ya a escala internacional en el número de especies, ¿no? Y además el crecimiento que está teniendo con esos animales en semilibertad. Algo tiene que ser el motor, como puede ser eso, como puede ser indicar antes, como te indicaba el Soto, pero tenemos que tener un amplio abanico de posibilidades, porque al final es lo que reclama el turista. Bueno, pues el futuro está garantizado, y yo quiero también que los espectadores puedan disfrutar en este paseo de elementos muy característicos de Boñar, desde el maragato en la torre, que es el contenido además de una canción típica leonesa, lo que fue el negrillón o lo que es el tratante. Son también elementos históricos y que atraen al turismo, y en los que hay que sacarse siempre una foto cuando uno viene a Boñar, pues que vamos a conocer ahora con más protagonistas aquí. Pepe, alcalde de Boñar, muchas gracias por recibirnos, y que nos veamos muy pronto. Muchísimas gracias, y aquí seréis bien recibidos siempre, como cualquier turista. Seguimos nuestro paseo. Muy Gracias. Bien, Bueno, pues ya tenemos otro protagonista aquí en Boñar. Estamos con Ceferino. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Un poquito de fresco, pero sí, es importante también poder acercarnos a la historia. Tenemos justo detrás de nosotros la iglesia parroquial de San Pedro, y en lo alto de la torre nuestros espectadores van a poder apreciar la figura del maragato. Y ¿qué hace un maragato en Boñar? Habría que empezar un poco por ahí, ¿no? Para que la gente sitúe uno de los elementos característicos de la villa. Bueno, pues el maragato tiene una historia muy peculiar. En el año 1925, un ingeniero astorgano que se llamaba Bernardo, no recuerdo el apellido, se llamaba Bernardo, pues para completar lo que es la torre de la iglesia, mandó a construir el maragato. Entonces el carpintero que había aquí en el pueblo, que se llamaba Desiderio, fue el encargado de confeccionarlo. Y digo que tiene una historia muy peculiar porque lo hizo de un peral que había en una finca aquí, no muy lejos de aquí. Y confeccionó el maragato, lo instaló, y ahí lo tenemos. Lo que ocurre es que a lo largo del tiempo pues ha sufrido una especie de deterioros. En la última reparación que le hicieron familiares del que lo hizo en su día, pues encontraron, que fue una pena, encontraron en uno de los huecos que tenía el maragato, había un papel escrito con la fecha y todo la historia del maragato. Lo único que estaba muy deteriorado, porque incluso de los ratones estaba corcomido el papel y no se pudo mirar el papel ese. Pero la historia que tiene el maragato es que antiguamente sacaban coplas de todo, ¿no? Y entonces la copla del maragato famosa es la del hombre este que se llamaba Desiderio, y consistía en lo siguiente: decía, maragato de la torre, yo te conocí peral, de los hijos de Desiderio eres primo carnal. Y el hombre decía que había sido el hijo que más trabajo le costó hacer y el que menos guerra le dio. Es la historia del famoso maragato. Ahora, como ya está muy deteriorado, es imposible recuperarlo, y el maragato este lo vamos a conservar en una vitrina, o sea, seguramente hay en un departamento de la iglesia, para que la gente sepa que la historia o sea, vea el maragato, lo vamos a colgar con una placa y todo eso. Y arriba vamos a poner una réplica exacta de lo que es el maragato, con un dispositivo moderno para que las campanas no molesten, de un horario determinado, de 9 de la noche a 9 de la mañana, para que no molesten al público, porque las campanas esas del maragato también meten su ruido. Y hay que recordar aquella canción que decía que dos cosas tiene Boñar, ¿no? Que no las tiene León, el maragato en la torre y en la plaza Negrillón. Bueno, hablamos de un negrillón que, si no me equivoco, procedía del siglo XVI. Efectivamente. Hace algunos años, creo que fue en 2016, fue un día triste porque la grafiosis lo afectó. El árbol ya había fallecido como tal, pero bueno, se precipitó los restos de aquel árbol. Todavía puede apreciarse una parte que están conservadas bajo un cristal. Efectivamente. Pero el negrillón es fundamental, ¿no?, para ver los elementos de Boñar, ¿no? Claro, cuando estaba en su máximo esplendor,
hay que tener en cuenta que casi llegaba a la altura de la torre, era una maravilla. También tiene otra historia que la voy a contar, y es que el Negrillón por dentro estaba hueco, y tenía un pequeño agujero donde de críos nos metíamos por ese agujero y nos metíamos a fumar allí. Cogíamos 4 niños dentro de, 4 adolescentes dentro del agujero del Negrillón. Por eso a nosotros significaba mucho ¿Cuándo dejó de existir como tal el árbol con aquel esplendor que tenía, cuando lógicamente todavía tenía vida? Pues hace ya 15 años igual, No sé la fecha exacta, pero por ahí, unos 15 años. Ya empezó a deteriorarse, se hizo una corta, se intentó conservar lo que son los caños más emblemáticos, pero llegó un momento en que se estaba podrido por dentro y un día de invierno que se nos cayó y ya no pudimos recuperar. Tenemos ahí, lo veremos también, sí, el recuerdo permanente, sí. ¿no? Porque es justo la ubicación y un pequeño resto de lo que fue el árbol. Sí, ¿no? Hay raíces y corteza de lo que era el Negrillón. Bueno, y a muy pocos metros, también en esta plaza emblemática de Boñar, están ahí 2 señores, así dándose la mano, dos tratantes con este gesto. ¿Qué significado tiene esa Hay que reconocer que Boñar era un lugar muy peculiar por la cuestión de las ferias, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando, antes de hacer el pantano, pues había 7 pueblos ahí que eran ganaderos todos, con una ganadería, sobre todo la pardo-alpina, que es típica de aquí de la montaña. Entonces todos los lunes había se hacía una feria. El emblema que tenemos ahí, las imágenes esas, es lo que era el ganadero, que es el que está con las madreñas y la hijada, y después el tratante, que está con una cacha y tiene una bata que era peculiar. Venía con las tijeras, hacían el trato, marcaban a la vaca, porque entonces aquella, pues, perdón, llevaban el tratante era el que se compraba todo el ganado. Que tenía el poder económico para comprarlo. Exactamente, marcaban, y es que el darse la mano, aquello era, vamos, mejor que hoy cualquier contrato ante un notario. Aquello era, la gente de antes era muy formal en ese aspecto. Gente de palabra. Exactamente, gente de palabra, y aquel dar la mano significaba, iba, compraba, y ya el señor podía marchar tranquilamente, que a última hora aparecía el tratante, le pagaba y llevaba el dinero. Bueno, pues 3 elementos que que hemos conocido, ese maragato que se va a restaurar, ese Negrillón y ese tratante. Ceferino, muchas gracias, seguimos Pues nuestro nada, paseo. aquí estamos. Gracias. Adiós. La iglesia parroquial de San Pedro Apóstol es también lugar de visita obligada en época navideña, con uno de los belenes más bellos de la provincia de León. Y más lejos en la historia hay que remontarse a la época romana. Ya entonces Boñar era un lugar privilegiado para las aguas termales con propiedades curativas. Aquí hubo balneario y hospital para casos de tuberculosis. Solo en el casco urbano han llegado a documentarse hasta 8 fuentes, donde aún hoy se recoge el agua para el consumo. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Boñar y el agua, ese es un binomio ya desde hace siglos. Tú precisamente... 2000 años, por lo 2000 menos. años, por lo menos, desde época romana. Tú estás además investigando la importancia que tuvo el agua en Boñar, identificando incluso fuentes que ya no pueden verse. Pero, ¿por qué es tan importante el agua aquí en Boñar? ¿Por qué tiene tanto peso? Pues sencillamente porque hay mucha y además variada, porque estamos aquí con las Caldas al fondo, que en estos momentos su agua está a unos 20 grados aproximadamente, o algo más, depende, hoy me miraré a ver la temperatura que tiene. Ahí al lado hay unas aguas ferruginosas. Y luego fuentes y manantiales, pues del mismo lado del otro río, hay fuentes, hay manantiales. En el casco urbano, pues hay como mínimo 8 fuentes vivas y en uso de agua de manantial. ¿Por qué salía esa temperatura? Bueno, porque cuando hablamos ya en otros puntos de nuestro país, temperatura alta, agua, pues también esas cualidades, esa capacidad terapéutica, ¿no?, que tiene ese agua. ¿Eso se conoce, el por qué en una zona de montaña, una zona tan fría como por ejemplo es ahora Boñar en invierno, y sin embargo hablamos de temperatura del agua en torno a 20 grados?
pues es que además no es único el caso de Boñar. En su entorno muy próximo, dentro del propio municipio, 5 o 6 kilómetros más arriba, hay otras aguas también termales, en Valdecastillo. No pertenece al municipio, pero muy próximo también, a esa distancia o así, hay otras aguas termales en San Adrián. O sea que... ¿Y se sabe por qué el agua sale a esa temperatura? ¿Ha habido investigaciones? Seguro que las hay. Yo pues me considero profano y lo único que intento es recabar la información para que no se acabe perdiendo, pues eso, ni las fuentes, ni los manantiales, ni siquiera el recuerdo de que fue un pueblo, iba a decir, pionero en algunas industrias, como puede ser la luz eléctrica, centrales eléctricas. El aprovechamiento del agua. El aprovechamiento del agua. Aquí mismo pues había 2 centrales eléctricas dentro del casco urbano. Hombre, ya es importante este paraje en el que nos encontramos, vemos correr el agua, vemos esos grifos justo detrás de nosotros con esa placa explicativa, con esa agua a 20 grados. El que ya se visualice ya es un paso importante, ¿no?, para pensar en esa importancia que tuvo histórica el agua. Claro, es decir, en el edificio este de al lado se conserva la placa, una piedra tallada de Roma, de uno pues que alguien le llamaba que podía ser de profesión fontanero en la época romana o algo así. Creo que es Juan Carlos el que habla pues de una especie de fontanero en agradecimiento al espíritu de las aguas, pues que habría hecho algún voto o alguna promesa, y entonces deja ahí constancia de ese reconocimiento y agradecimiento, y está ahí en ese edificio mismo de al lado. Tendremos la oportunidad de verlo, y además y estas aguas, ojo, pasar un día entero aquí, y no es el día mejor, claro, pero en buen tiempo, aquí hay un continuo venir de gente a cargar agua para consumo dentro, de la localidad, y ya no te digo nada de los que van a León y demás. Ese coche ahí, por ejemplo, pues es un símbolo de lo que suele suceder. Aquí viene gente de continua a por agua. Bueno, aquí justo al lado, también un poco con ese pasado como balneario, hay un edificio que vamos, si te parece, ahora a ver. Por desgracia ahora está en ruinas, es un edificio además que es privado, pero que también tiene mucha historia. Vamos, por lo menos, si te parece, Lorenzo, a dar una pequeña pincelada. Bueno, ¿nos vamos hasta allí? Vale. Este edificio que tenemos justo detrás de nosotros, bueno, lleva abandonado prácticamente 3 décadas, pero tiene mucha historia y llama la atención cuando uno sale de Boñar en dirección hacia el pantano del Porma, porque qué importancia tuvo en su día, incluso como balneario, como hospital, tiene una historia rica. A principios del siglo XX ya se empieza a hacer propaganda, incluso en los periódicos de León, del balneario, de Hotel Balneario de Boñar, y hay incluso pues estudios de los tipos de aguas y demás, y hubo toda una temporada larga que estuvo funcionando como tal balneario. Luego pues no sé si las crisis que pudo haber de guerra civil y demás pues acabaron con su existencia, aunque también estuvo habilitado como hospital. Entonces la zona, de disponer de aguas termales, pues dio como fruto la existencia del balneario. Y que esas esa doble función, ¿no?, como balneario en su día y luego también como hospital. Luego se utilizó como hospital. ¿Tú recuerdas de haberlo visto abierto, por lo menos en la última fase, porque incluso también como escuela en verano se utilizaba? Pero temporalmente y ocasionalmente, porque yo entonces no vivía aquí. Entonces, en el trabajo de recopilación de información sobre las aguas que vamos recogiendo en el blog, pues no hemos llegado a estudiar el balneario como tal, que tiene también su interés arquitectónico el edificio. Entonces, pues poco a poco en ese trabajo de ir recopilando información
llegará un momento en que hagamos la historia completa de este edificio. Bueno, un edificio que decíamos está todavía en manos privadas, ojalá también algún día lo veamos quizás recuperarse, ¿no? Porque ha habido también construcciones de estas características en otras zonas de nuestro país que, bueno, pues que se les ha vuelto a dar vida y da un poco así como de pena verlo en este estado, pero bueno, ya hacéis ese trabajo, ¿no?, de documentación para que la gente por lo menos sepa lo importante que fue. Lo importante y que, bueno, igual lo que dices, habrá cosas que se puedan recuperar y igual hasta restablecer en su origen, de cosas relacionadas con el agua. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Seguimos aquí en esta mañana fría, aquí en Boñar. Hasta ahora, Lorenzo. Vale, gracias. El nombre de Boñar va asociado desde hace siglos a la valiosa piedra caliza que se extrae de sus yacimientos, un elemento que fue clave en la construcción de la Catedral de León y un claro referente en la arquitectura histórica de la provincia leonesa. Junto a la estación del tren de vía estrecha, el viejo huyero que se resiste a desaparecer y que conectaba el norte de León con Vizcaya, nos despedimos de Boñar, una tierra en la que merece la pena hacer parada en cualquier época del año.